Frecuencia educativa. Oye, y agradecerte por tu tiempo, por tu buena disposición. Y bueno, y esto es una conversación que va a durar, no sé, si 40 minutos, 50 minutos, para poder colocarlo en YouTube y que también la gente vea y que hay personas en la región que han dado cambios, que han sido serios, que creen en la educación. Con este tema de pandemia, se me han abierto oportunidades de estar en coloquios en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, y siento que al final nos une a las personas que creemos en la educación, tenemos esa misma preocupación de poder cambiar el sistema educativo de nuestros países para poderlo, para potenciarlo y generar las bases de una sociedad de avanzada. Y viendo tu currículum, investigándote, me he dado cuenta que me he visto en ti, en muchas de las cosas que haces, en algunas de las luchas que has dado, tu participación en el Ministerio de Educación y tu capacidad de crítica a un proceso político que al final dice mucho de ti como persona, siendo parte también de una mirada ideológica, ¿no? Pero entonces, de verdad, muchas gracias y me gustaría, para efectos de esta grabación, claro. bueno, decir que tu currículum, yo creo que tu currículum es muy valioso, una persona de la educación, que cree en la educación, que ha dado clase en todos los niveles educativos, que fue ministro de Educación de la República de Uruguay, Exacto. que además ha sido profesor universitario y está llevando un proceso transformacional importantísimo que a través de Educa 21, o no sé si lo dije bien, Educa 21. EDUI 21. EDUI EDUI 21. EDUI 21, que además... EDUI 21. EDUI 21, disculpa, Juan. Entonces, EDUI 21 lo estuve investigando y es una fórmula, bastante novedosa, porque esas son las miradas que tenemos que ver para transformar. Porque cuando vemos quiénes están participando, vemos los currículums de las personas y además vemos las organizaciones que apoyan EDUI 21, de cierta manera estamos logrando tener una visual, bastante interesante para poder cambiar la educación. Y yo creo que eso es fundamental. La primera pregunta que te hago, Juan, y agradecerte, es, para ti la pandemia, ¿qué fue? ¿La podemos ver como un retraso de la educación o como una forma de avanzar los procesos de cambio de la educación? Yo creo que fue, se ha construido particularmente Uruguay, que es un país que los fenómenos educativos tienen 150 años como proyectos estatales. Formamos parte de esa ola fundacional moderna, con Sarmiento, con Ruy Barbosa, con Bello en Chile, con Varela en Uruguay, ¿no? Por la década de 1870. Eso fundó el modelo moderno uruguayo, que es el nacimiento del Estado uruguayo. Nosotros como país nacemos en 1828. Uruguay es un país que nace por un acuerdo político. A Uruguay lo inventan, es un invento diplomático de Inglaterra, las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que va a ser Argentina y Brasil. Entonces ahí, como fruto de una guerra de una provincia que era disputada por el Imperio de Brasil y Argentina, y con la participación directa del Imperio Británico, que quiere abrir el Río de la Plata a ser un río internacional y que no dependa solamente de los avatares políticos de un país, Uruguay es un país inventado, como Bélgica. Somos un estado tapón. Entonces, durante todo el siglo XIX, las guerras civiles uruguayas fueron guerras regionales. Intervenían las Provincias Unidas Argentinas, intervenía Brasil, intervenía
internacionales, intervenía Inglaterra, intervenía Francia. Recién pasada la mitad del siglo XIX, Uruguay, las élites uruguayas empiezan a ver la necesidad de asentar un proyecto nacional que ya venía esbozado. Nuestro padre Artigas nunca se imaginó un país independiente. Artigas, el fundador del Sí. Bolívar uruguayo, Sí. jamás se imaginó un país independiente. Siempre se imaginó un país con sus provincias hermanas. Lo escribió. Él escribió: no separen a la provincia. Nosotros siempre nos imaginamos, nuestro padre Artigas siempre lo imaginó vinculado a las provincias hermanas del otro lado del río Uruguay: Santa Fe, Corrientes, Córdoba. Entonces Uruguay tuvo que reinventarse como país, y en ese inventarse como país la educación fundó un lugar central. Ese sistema educativo fue funcional al Uruguay durante 100 años, pero hoy, entrado el siglo XXI, somos un país que se ha clavado en los $17.000 de ingreso per cápita en los últimos años, y no hay perspectiva de que crezca mucho más, y somos un país de desarrollo medio, con ciertos niveles de justicia social, pero que indudablemente las grietas sociales también se han agravado. O sea, las grietas no solamente económicas, sino culturales. Y el sistema educativo uruguayo para nosotros presenta grietas y dificultades estructurales que responden y que terminan afectando a los sectores populares. Uruguay tiene menos tasa de egreso de secundaria que Venezuela. Venezuela anda en un 60-70%, Uruguay tiene un 35%. O sea, de 10 jóvenes de 20 años, solo accede a terminar secundaria menos del 60%. Entonces, con ese modelo, si seguimos con el modelo así como es común, como si Venezuela sigue es el modelo de exportación de petróleo, no hay Venezuela que pueda insertarse en el mercado mundial. Si Uruguay sigue pensándose como exportadora de carne y exportadora de soja, tiene un techo. Claro. Entonces, la educación, la economía del conocimiento, la educación democrática, la educación republicana, la educación multicultural de los desafíos del siglo XXI demandan cambios estructurales. La pandemia lo que hizo es, ya estábamos desnudos, el rey ya estaba desnudo. Nosotros, la sociedad ya sabía, más de tensiones políticas, de que defender, no defender, pero Uruguay ya sabía que en nuestro país los pobres son los que menos aprenden del mundo, de América. La diferencia entre lo que aprenden los sectores pobres y los sectores medios en Uruguay es mayor que en Venezuela. Eso lo dice el último informe CERCE de la UNESCO en la Oficina Regional de Santiago de Chile. Es mayor en un país que somos 3 millones de habitantes, Sí, claro. somos un barrio de Caracas, O sea, esas grietas que hablan los argentinos, esas diferencias sociales son dolor, y para un país acostumbrado a ser un país medianamente integrado. Entonces, esta pandemia lo que hizo, a mi humilde entender, es sacarnos definitivamente las sábanas. Nos desnudó, ¿verdad? Entonces, para algunos de nosotros es una oportunidad para seguir repensando los cambios estructurales que el sistema educativo uruguayo se necesita, no para nosotros, que ya somos hombres grandes de 50 años, sino para el futuro del país, para nuestros hijos, y porque Uruguay es una tierra bendita. Somos un pueblo pacífico, somos un pueblo donde se convive, tenemos posibilidad de convivencia armoniosa, donde nos sobra espacio, pero donde tenemos capacidades ociosas muy grandes, pero no hemos logrado el clic de desarrollo que nos merecemos, creo. Sí, hay una de las cosas que he estado leyendo, y tú te consideras una persona republicana, ¿no? Sí. Y creo que el concepto de república nace en Roma, con esa configuración de esa red pública. Ser republicano significa ser parte de algo y ser objeto de derechos y de deberes, ¿no? Y tú, desde esa perspectiva, estás tomando las riendas de esa responsabilidad en proponer cosas. Ahora, lo que tú decías, la mayoría de mis amigos son uruguayos, personas trabajadoras, simpáticas, personas que siempre están allí cuando tocas el timbre para que colaboren. Pero pareciera que en Uruguay no está pasando nada, pareciera que Uruguay es el Uruguay
de la tranquilidad, pero cuando empiezas a meterte en aguas profundas, ves que es como un río, pues el río tú lo ves plano arriba, pero abajo hay una cantidad Muy de buena cosas que metáfora. están pasando. Muchas cosas. Y una de las cosas que decías, que a mí me encantó, es que cuando tú dices que la escuela es presencial y no a distancia, eso marca muchísimo, porque la escuela, si tú la cierras, y en este año que ha transcurrido, ha sido, para mí, una de las cosas más denigrantes ha sido el cierre de las escuelas y el medio funcionar, porque al final yo pongo en duda que hayan aprendido los niños. Ahora, ¿cómo te basas? ¿Cómo hacer para mantener las escuelas en funcionamiento, entendiendo que debemos ir como en tres caminos al mismo tiempo? El tema académico, si no lo cambiamos, pues luego planificaciones y planes de evaluaciones no tienen sentido. Luego el tema de la infraestructura y luego el tema de la bioseguridad. ¿Cómo se manejó eso? Nosotros tenemos ahora un cambio que se dio esta semana, que es la emergencia de la variante brasileña, la que le llama Sí. el P1 del COVID, que ha tenido tasas de contagio en niños que hasta ahora habían sido inéditas. Entonces, eso cambia un poco los elementos de bioseguridad. Pero siguiendo los consejos tanto de la Organización Mundial de la Salud, como de la propia UNICEF, como de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la escuela no solamente es el espacio académico, sino que es el espacio donde los niños viven y experimentan el contacto con el otro y en cierta forma son educados y cuidados. Entonces, por eso decimos, ¿la escuela es presencial o no es? Es otra cosa, porque si yo necesito, y acá es donde se ve más clara la diferencia, nosotros pertenecemos a sectores donde podemos acompañar a nuestros niños si tienen una tarea virtual, si tenemos banda ancha, pero en Uruguay la pobreza tiene cara de niño, ¿no? La mayor cantidad de pobres en Uruguay se concentran en mujeres y en niños pequeños. Entonces, en América Latina la pobreza tiene cara de niño y de mujer. Entonces, si no acompañamos, que son personas que van a estar excluidas del vínculo con su maestra y donde es necesario que la presencia de la escuela, no solo para servir la comida, que es fundamental, sino ese proceso de acompañamiento, que significa nada más ni nada menos que establecer horarios, establecer rutinas. En Uruguay estamos entrando a la tercera generación de personas que están desvinculadas de trabajos formales. Tercera o cuarta generación de personas que, por los procesos de exclusión social, han perdido el contacto con lo que fue tradicional en Uruguay, que tocaba el pito de la fábrica e iba la mamá y el papá iban a trabajar y volvían a las 4 de la tarde y la orgánica proletaria organizaba la vida de la familia. Hoy en Uruguay hay enormes sectores sociales que están desvinculados de la actividad, no por producir en forma capitalista, no, de vincularse con el trabajo, de cambiarse la remera para ir a trabajar, de poner el despertador a las 7 de la mañana para poder estar que te estructure la vida, y eso estructura la vida de los niños. Y esos niños son los más excluidos. Entonces, la escuela ahí tiene mucho para decir, para complementar el trabajo con la familia. Claro, no, una de las cosas que tú estás explicando me parece interesantísimo, porque nosotros levantamos la bandera de las escuelas transformacionales, la escuela avanzada, la escuela de tal cosa, pero no nos damos cuenta que todavía tenemos una escuela medieval y todavía tenemos una escuela preindustrial. Entonces lo que usted está diciendo es cierto, o sea, nosotros todavía no generamos pensamientos de niveles superior. Aquí lo que estamos haciendo es básicamente poner a un contenido, ese contenido no tener relación con otro, y ese señor lo que va a hacer es un operador de una fábrica, pues al final. Claro, esa es la expectativa. Ahora, ¿cómo lograr cambiar esa conciencia? ¿Cómo elevar esa conciencia? Y ahí yo pienso que hay un trípode que no puede faltar. El primero es la formación profesional de los maestros y la dignificación de la tarea docente y profesional. O sea, maestros y profesores necesitan ser, no hay cambio educativo en el mundo que no se haya dado sin una fuerte valoración del rol del maestro como un profesional que tiene el oro en sus manos porque sé que está con el niño. O sea, el maestro cierra la puerta del salón y está con los 25 chiquilines. Sí.
es demasiada responsabilidad para que eso sea de cualquier manera. Entonces, la formación ética, la valoración económica, en nuestro país había una vieja tradición donde el presidente de la República iba. Nosotros tenemos un teatro famoso, es todo muy chiquito acá, entonces yo te hablo del Teatro Solís. En el Teatro Solís, que se entregaba el título de maestro a los maestros egresados de Montevideo, el presidente de la República durante décadas participó en la entrega de los títulos. Era un símbolo. La República le da a los futuros a los maestros, le da, mira, te está dando el presidente el título. En una sociedad que era democrática, y nosotros tenemos una sociedad democrática. Uruguay es una muy buena democracia. Perdón el paréntesis, en Uruguay hay una amplísima participación de los sectores políticos, hay total libertad de prensa, total libertad de culto. No nos va tan bien económicamente, pero políticamente en Uruguay estoy orgulloso del sistema político uruguayo. Esta última semana he estado revisando, colocando un termómetro, leyendo sobre Uruguay mucho para hacer esta entrevista, y me he dado cuenta que todavía hay el poder disentir, pues, y disentir en medio, o sea, cosa que eso aquí no ocurre, o sea, que tienes que ir, tú sabes, y de hecho en el programa de radio que vamos a tener el domingo, ahí sí tiene que hablar netamente de temas educativos, porque si hablamos de política, me llega una persona del SEBIN y me mete preso, ¿no? Fíjate, No. ¿Sí? Una de las cosas que vi esta mañana leyendo el programa que ustedes tienen en EDUI 21 ha sido ese. Ustedes tienen una pirámide que está conformada, y una de esas bases de la pirámide es la formación y el aprendizaje. Lo que has dicho, nosotros podemos decir que en mi escuela ahorita somos una escuela de avanzada, pero ¿qué pasa cuando ese maestro cierra la puerta? No sabes. De repente el señor es a los señoritas Rottenmeier que cuidaba a Heidi, y no sabemos, pero el asunto es que si no hay un proceso de enseñanza-aprendizaje de los maestros, entendiendo que hay que revisar como dices aquí, los programas de la universidad, las formas de la universidad, bueno, pues luego no vamos a tener ese impacto. Pero sígueme analizando esto. Oye, tenemos al presidente del Uruguay entregándole títulos a los docentes. De cierta manera, no hubo ese compromiso para generar un cambio en la educación del Uruguay. No, yo lo decía, por ejemplo, volviendo atrás un poco al trípode. Una cosa es la profesionalización, otra es los recursos. Si no hay recursos que la sociedad destine para que el cambio educativo sea, la máquina inercial va a trabajar. Y la tercera es la participación informada de distintos actores. Los docentes, pero también de distintos actores. Las familias, la clase política, por supuesto, los docentes, los estudiantes, que sea la educación una construcción colectiva, los distintos agentes comunitarios, que las escuelas no sean una fotocopia una de otra, sino que también sean en intervención en vínculo con la comunidad. Ese es el trípode en que nos basamos. ¿Cuál era tu pregunta? Perdón, que me perdí. La última. Básicamente, ¿cómo cambiar esa estructura? ¿Cómo cambiarla? Partiendo de organizaciones como la tuya, como EDUI 21. Hay que combinar recursos y estrategia y liderazgo. Y eso es muy importante que el sistema político, hoy en Uruguay, que tenemos un gobierno que asumió hace un año, en medio de la pandemia, le agarró la pandemia, va a depender en gran medida de cómo el gobierno lidera los procesos, y también se da cuenta que, y puede, y convoca a otros actores para que el cambio estructural sea gradual e integral. Entonces, por ejemplo, es imposible cambiar un sistema educativo en todo el país todo el tiempo. Claro. Entonces, encontremos las poleas de ese cambio. Somos un país pequeño, tenemos departamentos, regiones que son mucho más sencillas de generar capacidad de circulación del cambio, de circulación de orientación, que otras áreas más complejas. El área más compleja de Uruguay es el área metropolitana, ¿no? Que es el área que incluye Montevideo y los departamentos que lo circulan, que son números, comparados con Venezuela, son números irrisorios.
Sí, sí. Para nosotros son el 50% de la población del país, es 1.500.000 personas, donde se concentran parte de los problemas sociales más urgentes. En las dinámicas del cambio, el problema, vos no podés empezar por el problema, por los lugares donde tenés más complejidades. El plan Ceibal, que fue lo que garantizó el acceso de cada niño a una computadora, a una red, donde Uruguay tiene en todas las escuelas conexión Wi-Fi, comenzó en el interior. Y por último llegó a Montevideo. Pero primero focalizó áreas, comenzó en un pueblo en Florida, en Cardal, en el centro del país. Y después Uruguay tiene regiones identificadas tanto geográficamente como poblacionalmente. Entonces, me parece que hay que identificar un proyecto, una estructura. Hay elementos que nosotros lo decimos en el libro abierto, el cambio del formato del estatuto docente, el cambio de la gobernanza, el cambio del currículum, un currículum centrado como tenemos exclusivamente en contenidos segmentados y no hay una articulación a lo largo del sistema educativo. Son documentos oficiales, liderazgo político, recursos económicos y aspectos técnicos y participación social. Sería, me parece, la manera de poderlo construir. Y no aspirar a las grandes transformaciones fundacionales que terminan licuándose a los 5 años cuando cambia el gobierno. Creo que hay que lograr acuerdos políticos e ir avanzando. Bueno. Sí, una de las cosas que siempre aspiramos es, y no sé si es en toda la región de América Latina, que siempre creemos en la varita mágica, pues llegamos, boom, boom, abacadabra y ya está el cambio hecho y todos somos felices, ¿no? Y creo que es importante entender que si queremos cambios en este aspecto, lo que ustedes llaman llevar un debate político y el tema de tener esos cabildos abiertos. Y creo que no hay nada más poderoso en América Latina que el tema del cabildo, porque está en el ADN histórico de América Latina, ¿no? Fíjate algo, Juan. Tú decías que los niños tienen que aprender a manejarse en una o dos lenguas, ser capaces de identificar la pluralidad de un país, en el caso del tuyo Uruguay, y que valoren el estudio, el esfuerzo y el trabajo. Llevar eso a la práctica implica, por supuesto, toda una reconducción de la planificación, del problema de los programas y luego de las planificaciones. Desde el punto de vista académico, ¿cómo trabajar esto en el aula? Porque si estamos entendiendo que estamos hablando de valores como el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, incluso la conciencia patria, ¿no? En el caso de Venezuela hoy día tenemos como un rechazo al tema histórico, porque lo vinculan con la rama del gobierno. Entonces, cuando hablas de Bolívar, yo que soy un apasionado de Bolívar y de todos los héroes nacionales, Por favor. oye, entonces cuando yo empiezo a hablar de Bolívar, dice, oye, este es chavista, ¿no? Bolívar no es chavista, Bolívar es un héroe nacional, y entender que hay que conectarse con la historia para poder, ir hacia adelante, ¿no? Entonces, Totalmente. ¿Cómo llevar eso al aula? Yo creo que primero tiene que proponérselo, y el trabajo en las aulas y los equipos docentes en torno a temas de ética, de derecho, a temas vinculados a la convivencia, no se enseña a convivir si no es conviviendo en democracia. Entonces los niños tienen que entender, y las familias tienen que entender que las escuelas son un reducto, un pulmón democrático donde, por ejemplo, yo me paro en la puerta de mi escuela todos los días. Nosotros los uruguayos usamos túnica blanca. Yo siempre digo, bueno, pongo la túnica. Vos decís, Juan Pedro, ¿por qué? ¿Cuál es el simbolismo? El simbolismo es que yo ahora soy Juan Pedro Mir, estoy conversando con mis amigos de Venezuela, pero cuando voy a trabajar soy el maestro de la escuela, el director del colegio. Entonces, una cuestión tan tonta como pararse en la puerta para hablar con cada padre, y hablar en un tono amable, y ser siempre receptivo a cada una de las demandas, y negociar y establecer, trabajar en comunidad educativa donde los padres se articulen con los maestros, donde los niños puedan participar en proyectos. Nosotros, por ejemplo, tenemos la aspiración que el 30% de la currícula sea decidida por los niños. Les preguntamos a los niños, wow, ¿qué quieren aprender? Disculpa, Juan. Y las respuestas son maravillosas.
Disculpa No que te te dicen, interrumpa. queremos... Disculpa que te Sí, dale, interrumpa, perdón. Juan. En mi colegio, el Colegio Integral del Manglar, nosotros somos como, hacemos un contrato social a los Juan Jacobo Rousseau. Ese contrato se llama contrato de evaluación. Todas las planificaciones y todos los planes de evaluación son aprobados por los estudiantes y co-construidos con maestro y profesor. Eso tiene un valor importantísimo. Ahí no se hace nada que no esté firmado por todo el conjunto de estudiantes. Y eso es fundamental lo que tú estás diciendo. Disculpa, era para que lo... No. Estamos, y ahí el niño aprende que es escuchado. Y nuestros niños han desarrollado proyectos de planes de huerta, proyectos de planes de alimentación, robótica. No te plantean tonterías. Sí. Plantean, cuando el niño y el joven habla, entonces un niño que participa en su centro educativo, un padre al cual la educación le da cuentas, un colectivo docente que se siente implicado y escuchado en la construcción de la currícula, te genera un espacio donde esa ciudadanía secundaria que se genera en la escuela permea hacia afuera. Entonces, lo que más buscamos son jóvenes y niños felices y la escuela es el pulmón de la República, como decían Sarmiento y como decían Varela. La escuela es el pulmón de la República. Entonces, en ese marco, ¿cómo hacerlo? Escuela de cercanía, escuela abierta, escuela que dé cuenta de lo que hace, escuela que enseñe, escuela donde valga la pena escuchar al niño, para parte donde se establezca que hay elementos que se priorizan y otros que se dejan de lado. Yo creo que es parte de este proceso y se juega. Una escuela que, sobre todo a nivel secundario, integre los conocimientos más allá de las disciplinas y las asignaturas establecidas, que problematice el entorno, que circule la libertad. Un sujeto que se sienta libre, que pueda expresar su opinión con el apoyo, con el respaldo de un adulto que le dice, bueno, fundamentalo, explica por qué llegaste a esa posición. Podés ser de determinado, todo el mundo puede hacer lo que quiera, pero fundamentalo. Y el otro tiene que aprender que tiene que escuchar. Hoy tenemos familias de múltiple origen, familias monoparentales, familias de padres. En Uruguay está aprobado el matrimonio igualitario, familias donde está en papá y papá, mamá y mamá sola. Bueno, ese caldero de la sociedad, ¿cómo lo vive el niño? ¿Como un conflicto o lo vive como algo natural que se va viabilizando y nos permite encontrarnos en forma laica, en forma... Ese es el camino que estoy convencido que hay que avanzar. No, totalmente de acuerdo contigo. Eres una persona que cree en la república abiertamente, levantas esa bandera de co-crear un sistema educativo, de co-crear una república, ¿por qué no? Y me gusta mucho de algo que estás haciendo en estos momentos, no sé si lo has concluido, que estás escribiendo sobre el tema de los colegios laicos, educación y libertad. Yo creo que una de las cosas fundamentales que tiene que ocurrir en la escuela es que exista libertad. Y la libertad entendiéndola como una responsabilidad, porque la libertad está tomada de la mano de la responsabilidad, porque si no fuese un caos, ¿no? Entonces, si tomamos de la mano educación y libertad, estamos teniendo una mezcla poderosa, muy poderosa, pero para llegar allá hay que entender a un aspecto fundamental que acabas de mencionar minutos atrás, que es el tema de la formación. Y que nuestros estudiantes tengan la potestad de decidir, no perder tiempo en tanta nimiedad, como si el uniforme, qué color es el uniforme, el bulto, los zapatos, si estás peinado o no estás peinado. Yo creo que eso es importante, pero no es tan importante como enseñar al estudiante a argumentar, a que los profesores también argumenten y que puedan conseguir. Entonces, en ese sentido, ¿por qué hablar de libertad en las escuelas? Claro. Nosotros, en el trabajo que estamos llevando adelante, la conclusión que decimos es que en Uruguay se habla mucho, en nuestro país, mucho de la protección del Estado. Tenemos un Estado que desde 1900 tuvimos un Estado con alto nivel de protección social, que eso es una garantía a los sectores más excluidos. Pero en Uruguay la educación habla poco de libertad. De la libertad
no solo la libertad política, sino la libertad como un germen de producción corporal, intelectual, como un germen de educar en y desde la libertad para que la persona pueda tomar decisiones fundamentadas y se haga cargo de ellas, que va de la mano a una construcción individual. La libertad tiene dos elementos, el elemento colectivo, que es la que habilita, no puede ser que uno hable y porque piense de determinada manera tenga a la policía secreta frente. Ya ahí eliminamos posibilidades. Pero ese enfrentamiento te hace valorar lo importante que es generar que una sociedad abierta, como decía Karl Popper, una sociedad abierta que permite la circulación absoluta de las ideas. Ayer se dio una discusión bien interesante. En Uruguay está aprobada la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto, está aprobado. O sea, hoy una mujer puede decidir interrumpir su embarazo. Y hay un movimiento que está en contra de esa visión y está colocando carteles a favor del niño sin nacer. Más allá de la posición que tenga yo, lo que es fantástico es que se pueda darle el debate de las dos visiones. Claro. Entonces, no es tapar el cartel de uno porque afirma tal cosa o estigmatiza, ni es mucho menos eliminar una ley que el Parlamento votó en su momento, que si la quiere cambiar, por supuesto, lo cambiará, pero que circulen las ideas y no en blanco y negro, no en antagonismos insalvables. Y educar al niño en libertad precisa un ambiente libre, pero también precisa la valorización del sujeto como sujeto individual, que eso en América Latina, la vieja tradición colonialista que nos dejaron nuestros padres, la colonia, porque no nos olvidemos que tuvimos 300 años de colonia. Sí, cómo no. Se formaron los estados nacionales en América Latina siguiendo el modelo de las reformas borbónicas, del control por el control. Y eso permeó los estados jóvenes nacionales y nos sigue acompañando. Por algo las diferencias entre la América Latina y la América anglosajona. Entonces, discutir de la libertad en Hispanoamérica es un punto central. Discutir de mi libertad, de mi proyecto de vida, que nuestros niños tengan la idea de que tienen un proyecto de vida que el cual defender y el cual construir, y que pueden decidirlo, y que tienen que tener herramientas para decidirlo. Entonces, para nosotros el concepto de laicidad, de educación y libertad son tres conceptos que van de la mano y que son fundamentales para la construcción de una sociedad un poquito mejor. Así es. Un poquito mejor. En uno de mis trabajos anteriores al Colegio Integral del Manglar, vivía en una zona en Maracaibo, en el occidente del país, un estado que es muy afable, pero también es conservador. Y en la escuela, cuando hacíamos misas católicas, todos los que no eran católicos iban a un salón, y esa práctica a mí no me gustaba, porque bueno, porque vas a meter a los niños en un salón, y entonces bueno, por respeto, incluso por respeto a ellos, pero a mí no me gustaba esa praxis, porque al final, si tú puedes ser católico, hebreo, musulmán, al final es un tema de respeto y todo. Bueno, hasta que se me ocurrió una celebración ecuménica, pues me invité a un pastor, invité al sacerdote, invité al imán musulmán y a un hebreo, y a todos los senté, pues vamos a celebrar, pues. Entonces, para que todos entiendan que puede coexistir, coño, una visión de paz y de armonía partiendo de un dogma que sea distinto, eso no pasa nada, ¿no? Entonces, fíjate algo, una de las cosas que me llama poderosamente la atención, conociéndote poco, pero siento que a través de lo que dices y a través de lo que he leído de ti, asumir la dirección del Ministerio de Educación fue una tarea complicada para ti, porque si yo soy ahorita, a mí me ponen, Víctor, tú vas a ser el ministro de Educación, yo de verdad lo que hago es tago la raza, pues vamos a ver, vamos a desmontar todo eso y hacemos otro edificio nuevo con diferente gente, con diferentes actores. No sé cómo te fue en esas lides. No, ojo, yo no fui ministro, fui director, ¿no?, de educación del ministerio, que es un órgano de tercer orden, ¿no? Está el ministro, el subministro, el director. Yo milito en política desde los 14 años, vengo de una familia muy política, muy política. O sea,
mis padres se conocieron en una actividad política, ya vengo, según los freudianos, ya vengo con el estigma marcado, ¿no? Pero he participado siempre, he sido tradicionalmente un hombre de izquierda, de lo que en Uruguay la izquierda llegó al poder en el 2005, que es una izquierda de fuente que ha avanzado, que ha cambiado, que tiene un fuerte contenido republicano. Hoy por hoy no integro ningún partido político, no lo integro ideológicamente, me defino más que como una persona de izquierda, como una persona republicana, que me parece tan importante los modos y un Estado garante, y un Estado que no es patrimonio. A mí hoy las definiciones de derecha e izquierda hoy no me dicen nada. No me dicen, Sí, no me dicen nada. para mí, netamente es un show político, más nada. Esto es algo de un reality show de esos terribles americanos y chao, listo. Creo que una de las personas más importantes de este contexto es Angela Merkel, que es una persona conservadora, de punto de vista, habla Merkel y todos paramos la oreja, es la líder mundial del contexto, ¿no? Y uno ve, no quiero entrar en líos de un país hermano, ¿no? Como Venezuela, pero uno ve situaciones en América Latina que son tiranías y por más que te pongas el cartel de determinada intención ideológica, sos una tiranía. No voy a entrar en detalles porque no quiero pelearme con nadie, pero mi experiencia fue una experiencia política que me sirvió para ver que es necesario que el Estado ocupara el Estado. Quién ocupa el Estado y cómo se ocupa el Estado define hasta otras cosas los presupuestos. O sea, no podemos prescindir de la actividad política. El Estado tiene sus propios ritmos y el gran desafío es líderes que sean capaces de ver más allá del periodo que van a estar en nuestro país los 5 años de gobierno. Eso es lo que va a definir un estadista y un líder político. Entonces, fue una buena experiencia, corta, porque en otra cosa dije lo que no tenía que decir, que no se estaba haciendo nada, entonces el presidente me bajó el pulgar, y bueno, no tuve problema. Volví a mi trabajo, volví a mi vida profesional, que me fascina, y sigo haciendo lío por todos lados. Y ahora tengo el honor y el gusto de hablar con hermanos venezolanos. O sea, la vida no terminó ahí, y después Claro, capaz que volvemos claro que a otras áreas. claro que Pero sí. hay la discusión sobre quién toma, esto es importante y lo planteaba Hannah Arendt ya a mitad de la década del 60 en ese libro fantástico, Los orígenes del totalitarismo. ¿Quién define? No podemos no pensar en política. No podemos no pensar. Si nosotros hoy no pensamos en el rol del Estado, en cómo ese Estado distribuye los ingresos, cómo funciona el Estado, cómo entrar a la máquina del Estado para generar transformaciones, somos ingenuos. Y en política no se puede ser ingenuo. Se puede hacer muchas cosas, pero si sos ingenuo, dejás que las cosas sigan pasando y bueno, y se comprometen generaciones enteras muchas veces. No, claro, claro que sí. Juan, eh, para no quitarte más tiempo, sabemos que ahorita todos estamos ocupados haciendo cosas. Tranquilo, tranquilo. Es un Este, placer. Fíjate, yo quisiera preguntarte una pequeña idea de cierre sobre cuál es el desafío de la educación en el siglo XXI y en este momento, o sea, año 2021, ¿cuál es el principal desafío? Si es los docentes, son los niños, son los ecosistemas escolares, ¿cuál es el principal desafío? El principal desafío son varios, me parece. Uno de ellos es integrar educación y cuidado. O sea, los sistemas educativos no solo educan, también hoy en sociedades desarticuladas deben ponerse en la agenda el tema del cuidado, desde los más chiquitos a los más grandes. Acompañar a las familias en esa lógica del cuidado. Se han roto tradiciones de cuidado muy importantes, que si no es la escuela, el niño queda a la deriva. Te puedo decir desde la edad en que los niños dejan los pañales hasta la alimentación. Entonces, en una sociedad fragmentada como la que estamos viviendo, el desafío de la escuela es ser un lugar amable, un lugar convocante, un lugar donde el niño no se quiera ir. Ese es uno. El segundo es repensar el calendario escolar.
Nosotros imaginamos el viejo calendario escolar de acuerdo a un mundo donde papá y mamá en vacaciones en verano se iban 2 meses de vacaciones y los edificios escolares quedan vacíos de 365 días del año. En Uruguay quedan vacíos la mitad del año. Sí. Y están enclavados en lugares fantásticos, están enclavados. Entonces, pensar la escuela como un espacio que no solo enseña matemática, lengua, geografía, sino que es un pulmón de encuentro comunitario. El tercer desafío, y vuelvo a lo que planteábamos hoy, es el tema de la profesionalización docente. Precisamos a los mejores jóvenes deseando ser maestros, precisamos jóvenes que deseen ser maestros, tenemos que convocarlos, tenemos que mejorar sus ingresos económicos, tenemos que generar condiciones de trabajo que les permitan docencia directa, investigación. La mejor escuela es la que tiene el mejor equipo docente. Así Me es. parece que esos son desafíos centrales. Un cuarto desafío, en la medida de lo posible, es que las políticas educativas sean políticas de Estado. Vayan más allá del partido que gobierna en determinado contexto. Sean frutos de acuerdos entre sectores sociales. ¿A qué cámara industrial le sirve un país ignorante? Si no va a poder tener trabajadores que produzcan software. ¿A qué cámara industrial? ¿A qué cámara agrícola le va a servir un peón que no pueda manejar un tractor robóticamente? ¿A qué conjunto de trabajadores organizados, a qué sindicato obrero le sirve un conjunto de niños, hoy futuros trabajadores, que no sean conscientes de sus derechos y su capacidad de aprender durante toda la vida? Entonces, esos acuerdos nacionales de cámaras de la sociedad civil, de acuerdos, es algo que hay que tejer, y tratar de aislar la educación de las miserias cotidianas, de los tiroteos cotidianos que humanamente se dan por cuestiones de poder. Con la reforma curricular, junto con la reforma de las evaluaciones, de los sistemas educativos. Yo creo, políticamente, las sociedades latinoamericanas en general, que coinciden, le faltan volver a repensar los acuerdos que nuestros padres fundadores desarrollaron por 1870. Estamos, un día y otro también, estamos en plenos conflictos educativos. No el conflicto que te avanza, es el conflicto que te entorpece. El conflicto es fundamental para poder avanzar. Pero en América Latina el conflicto educativo ha sido para hacer, es un escenario más de la guerra social. Y eso no es bueno. No puede ser la discusión educativa un escenario más donde los distintos actores de poder disputan espacios para apropiarse de espacios. Si ese es el camino, pasarán 100 años y seguiremos vendiendo Venezuela petróleo, Uruguay vacas y soja. Y no hay vuelta. Así es. No hay vuelta. Así es. Quisiera terminar esta entrevista también generando las bases de vasos comunicantes. Nuestras escuelas no pueden estar aisladas. Y sabemos que desde tu cargo como director de primaria inicial de un colegio nacional, José Varela, y yo como director también de otro colegio, nos gustaría hacer proyectos de aprendizaje juntos. Fantástico. Que nuestro primer grado se comunique con el nuestro y hacer cosas en conjunto, experiencias significativas, porque Divino, eso es lo que nos va a unir más. ¿Te parece? Sería fantástico. Luego haremos fantástico, creo que sería. Haremos otra reunión y ya extendida con los coordinadores y vemos cómo hacemos esos engranajes. Y de nuevo, muchas gracias, Juan Pedro, por tu tiempo y tu dedicación. Nos escuchamos el domingo de nuevo en el programa de radio. Vale. Te espero el domingo. ¿Estamos? Vale, chau. Gracias. Hasta luego. Bye. Frecuencia educativa.